de la Auditoría Superior de la Federación. 1. Mensaje de bienvenida del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hasta por 5 minutos. 2. Una intervención por parte de los representantes de los grupos parlamentarios en orden creciente, hasta por 5 minutos. 3. Presentación de la segunda entrega del informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 por parte del licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, hasta por 30 minutos. 4. Entrega formal de la documentación correspondiente a la segunda entrega del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. 3. Clausura de la reunión. En ese tenor, debo destacar ante ustedes que se trata de una reunión de carácter protocolario que responde a lo establecido en la fracción segunda del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el primer párrafo del artículo 44 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que no procederá a abrir a debate ningún tema que aquí se comente en las intervenciones. Una vez destacado lo anterior, pasamos al primer punto del formato aprobado, correspondiente al mensaje por parte del presidente de la comisión. Diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, bienvenidos. Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Rubén Moreira, gracias por su presencia. Auditor Superior de la Federación, licenciado David Colmenares Páramo, le damos la bienvenida a usted y a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación que el día de hoy nos acompañan a la Comisión de Vigilancia. Nos encontramos dando cumplimiento una vez más al mandato que tanto la Constitución como el pueblo de México le otorgan a esta representación de la Cámara de Diputados. El deber de revisar con total apego a la ley que el dinero público sea ejercido correctamente por la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y los organismos autónomos, entre otros, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que la realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación, un organismo con autonomía técnica y de gestión que realiza auditorías en todo el país para determinar el uso y destino de los recursos que las y los diputados aprobamos para atender las diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país. Hoy más que nunca cobra total relevancia el que se encuentre el Auditor Superior de la Federación de cara a las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, pues estamos a un año de cerrar la Administración Pública Federal y en ese sentido, durante este año, las diferentes auditorías que se realicen a los diferentes órdenes de gobierno serán fundamentales para corregir el rumbo respecto a lo que no se haya atendido contundentemente, pero también, como lo hemos dicho, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación no puede ni debe politizar un asunto tan importante como lo es el de la fiscalización de los recursos. Aquí reiteramos, las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, nuestro total respaldo a la Auditoría Superior de la Federación para, de acuerdo a las atribuciones legales y constitucionales que ostenta, realice auditorías conforme a la ley donde haya resultados claros. Y lo decimos contundentemente, el pueblo de México está esperando un combate frontal a la corrupción. Cuente usted, Auditor Superior de la Federación, con la Comisión de Vigilancia para llevar a cabo estos trabajos de fiscalización. Insistimos, sin importar del color que se trate, hoy lo más importante es que México perdura y que nuestros gobiernos tienen que atender a este mandato que es el de cómo utilizan los recursos públicos. Bienvenido a la Cámara de Diputados y gracias por estar aquí presente continuamente en colaboración con la Comisión de Vigilancia para trabajar en estos asuntos.
Y reiteramos aquí nuestro compromiso como Comisión de Vigilancia de analizar a profundidad cada uno de los resultados que hoy nos entrega y darle puntual seguimiento de acuerdo a las atribuciones legales que ostenta la Comisión de Vigilancia. Muchas gracias y bienvenido a la Cámara de los Diputados y las diputadas. Muy bien, pasamos al segundo punto, que es la intervención por parte de los representantes de los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por 5 minutos. Y en ese sentido tiene la palabra el diputado Marcelino Castañeda Navarrete para hablar por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, licenciado David Colmenares. Efectivamente, tenemos el compromiso de hacer una revisión exhaustiva de este segunda entrega del informe que usted hace entrega, y reitero el compromiso del grupo parlamentario del PRD, como lo hemos dicho y lo hemos manifestado, siempre contará cuando sea en beneficio de las y los mexicanos y vigilar que los dineros del erario sean gastados correctamente. Es cuanto. Muchas gracias. Y en el tema Muchas gracias, diputado Marcelino Castañeda. Tiene el uso de la palabra por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para hablar hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Saludo cordial y respetuoso al titular de la Auditoría Superior de la Federación, al licenciado David Colmenares Páramo, y a mis compañeras y compañeros diputados de esta Comisión de Vigilancia. Para todos los mexicanos resulta de suma importancia los resultados de la fiscalización que aquí se presentan. Han sido años complicados en cuanto a temas económicos y sociales, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Sin embargo, las estadísticas e indicadores muestran que estamos saliendo del momento difícil, y es justo por eso que debemos garantizar a los ciudadanos el correcto ejercicio de los recursos públicos. Actualmente en nuestro país nos encontramos en una etapa de la vida pública sin precedentes, en la cual, como nunca antes y por mandato del pueblo, se ha instaurado una forma diferente en cómo ejercer la mejor forma de los recursos públicos de todos los mexicanos, y sobre todo de informar de manera puntual el manejo de estos, todo bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. Es así que el día de hoy la Auditoría Superior de la Federación cumple con su mandato constitucional de presentar el segundo de 3 informes individuales de la auditoría en tiempo y forma. Y derivado de ello, esta Comisión de Vigilancia y sus integrantes debemos procesar la información recibida para garantizarle a la ciudadanía que los recursos públicos se gastan y se invierten bien, procurando de esta forma el máximo beneficio para el pueblo. Es por ello que consideramos necesario continuar con las acciones llevadas a cabo en contra de la simulación y las malas prácticas, trabajando siempre con honradez, honestidad, fomentando los valores fundamentales de la ética en el servicio público, con la finalidad de identificar, perseguir y sancionar conductas inadecuadas por parte de los ejecutores del gasto. Finalmente, recordemos que rendir cuentas no es únicamente una obligación legal ciudadana. Con esa convicción, en el Partido Verde trabajaremos de la mano con la Auditoría Superior de la Federación para asegurar que el dinero del pueblo se ejerza adecuadamente y eficazmente. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Roberto Rubio.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Cristina Ruiz Sandoval para hablar por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Muy bien, muy buen día a todos los integrantes de esta comisión. Agradezco el uso de la palabra a nombre de mi grupo parlamentario y saludo con mucha estima y respeto a nuestro presidente de esta comisión, Pablo Angulo Briceño, quien ha demostrado altura de miras a lo largo de todos los trabajos que ha realizado la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y que ha representado esta comisión con el debido diálogo y respeto. Gracias, presidente. También saludo con respeto a todas y todos mis compañeros de esta comisión que se encuentran presentes en este importante ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas. Hoy acude ante esta comisión para realizar la segunda entrega del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, el auditor superior de la Federación, licenciado David Colmenares Páramo. Señor auditor, sea usted bienvenido a esta honorable Cámara de Diputados, casa de la pluralidad, la democracia y sobre todo de las y los mexicanos. En el grupo parlamentario del PRI, celebramos su presencia, así como el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Como órgano autónomo, resulta de suma importancia su lugar en el espacio público, pues una institución como la auditoría es fundamental para asegurar un correcto y sano ejercicio gubernamental y del sector público en general, pues sin la existencia de un ente fiscalizador tendríamos una administración pública opaca y poco o nada funcional. Esa es precisamente la importancia de los órganos autónomos dentro del aparato estatal de un país. Son factor de equilibrio en la balanza para evitar los abusos y la discrecionalidad, principalmente cuando funcionan bajo un esquema de imparcialidad, objetividad y profesionalismo, como ha sido el caso de la institución que usted encabeza. Pero tristemente hay personas, grupos y gobiernos que no quieren o no pueden entender esta relación tan necesaria. O tal vez no les conviene, lo dejo a consideración de cada quien. Labor importante de la Auditoría Superior de la Federación es fiscalizar el ejercicio del presupuesto asignado y que año con año aumenta para obras que han incrementado su costo de forma incomprensible. Así como también identificar los programas o actos gubernamentales enfocados al reparto discrecional de recursos con claros fines electorales. De la misma forma, el desvío de recursos a través de compras y servicios y empresas fantasmas donde todos sabemos el uso y destino del recurso. Es por estas y otras razones más que cobra tanta importancia la existencia de órganos autónomos como la Auditoría Superior de la Federación. La rendición de cuentas debe ser un principio rector para cualquier gobierno que funcione gracias a los recursos de la ciudadanía, más aún cuando se llenan la boca y los bolsillos con una supuesta austeridad. Recordemos que la fiscalización de los informes que integran la cuenta pública nos permiten apreciar y evaluar de forma técnica el desempeño del gobierno en turno. Si no nos evaluamos, si no mejoramos, el gobierno corre el riesgo de no estar a la altura de su pueblo. México enfrenta tiempos complejos, colmados de división, precariedad laboral, crisis económica y exceso de populismo. Por eso requerimos que se realice un trabajo puntual, señalando y observando lo que deba mejorar y aportando los elementos que permitan sancionar. Y no solo sancionar, lograr recuperar el dinero de todas y todos y que hoy está en las manos equivocadas. ¿Cuánto apoyo se podría dar hoy a Acapulco si no hubiera pasado lo de Segalmex? Seguramente una buena fortuna, porque también en la omisión hay infracción. No es posible ver un gobierno que condiciona el apoyo cuando lo que se necesita es que llegue la ayuda. Por eso, amigas y amigos, la revisión de la cuenta pública solo es un paso del ciudadano que México le debe poner en su gobierno para ser efectivo con la sociedad. En el PRI apoyaremos todo lo que mejore la función del Estado. En el PRI señalaremos todo acto de corrupción sin importar quién lo haga. Y aquí le solicito de manera firme a la auditoría que haya consecuencias, que no haya complacencias, que se sancione a quienes se roban el dinero del pueblo.
Aquí somos más los que queremos un gobierno diferente para un país tan grande como lo es México. En el PRI seguiremos apoyando el correcto funcionamiento y la prevalencia de órganos autónomos como la auditoría e invitamos a quienes la integran a que mantengan un trabajo profesional e imparcial como hasta ahora. En el PRI, ni un paso atrás o al lado que pueda lastimar la rendición de cuentas. En el PRI, siempre pasos de frente para tener un México de éxitos y revisado, porque en la revisión está la mejora y en el éxito un buen gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cristina Ruiz Sandoval. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Victoriano Güences Real por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Licenciado David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Compañeras y compañeros diputados, el ejercicio fiscal 2022 corresponde al cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzó a presentar sólidos signos de recuperación después de las profundas adversidades causadas por la pandemia del COVID-19. Luego de los tremendos daños de pérdida de vidas humanas, a la salud, a la economía, la pérdida de los empleos y de los ingresos, en el año 2022 comenzó la recuperación, misma que se expresa en el crecimiento económico sostenido, un peso fuerte, control de la inflación y, lo más importante, más allá de los indicadores macroeconómicos, el hecho de que casi 9 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Quiero recalcar esto, a pesar de que la crisis generada por la pandemia, un gobierno popular como el actual está logrando sacar de la pobreza a los que menos tienen, con base en una política social muy distinta a lo que implementaron los gobiernos neoliberales. Falta mucho por hacer, pero vamos en un camino esperanzador. En este contexto, en el que resalta el compromiso de combate a la corrupción del gobierno federal y de las fuerzas políticas que integramos la coalición de la Cuarta Transformación. En términos generales, la fiscalización de la cuenta pública de los últimos ejercicios fiscales arroja resultados congruentes con el proyecto de combatir el derroche, la desviación de recursos y la ineficiencia de la gestión pública. Como coalición gobernante, hemos impulsado una estrategia de austeridad republicana que en los hechos ha sido la primera línea de defensa contra la corrupción y el dispendio. Desde luego, tenemos que reconocer que siguen presentes algunas prácticas irregulares, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, pero estamos abiertos a que las acciones, a que darle seguimiento, que se lleve hasta sus últimas consecuencias, porque no podemos ignorar el profundo reclamo social de acabar con la corrupción, castigar los abusos y las negligencias en el servicio público. La Auditoría Superior de la Federación ha desempeñado una función importante al respecto y es indispensable que profundice su actuación, como se lo ha solicitado la Junta de Coordinación Política en materia de seguimiento. Represento la región de la montaña de Guerrero, donde la población mayoritariamente es indígena y vive en condiciones de pobreza inaceptable. Por lo tanto, el saqueo y la corrupción son imperdonables en estas realidades. Por eso tenemos que acelerar el paso para ganarle recursos públicos a la corrupción y destinarlos a estas regiones de gran necesidad, porque es lo más urgente y lo más justo. Como lo hemos hecho antes, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo analizaremos esta segunda entrega del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, con el mismo ánimo de identificar eventuales irregularidades y promover en su caso la solventación correspondiente. Sobre todo, con el objeto de promover la mejora de la gestión pública, porque eso es indispensable para cumplir los objetivos de nuestro proyecto de transformación. Nuestro respaldo al gobierno de la Cuarta Transformación se basa en la convicción de hacer realidad la justicia social y la democracia popular en México. Y estoy convencido que para lograrlo debemos estar atentos a las oportunidades de mejorar el ejercicio del gobierno, para orientar todos los esfuerzos del Estado hacia el bienestar del pueblo. Por estas razones,
Señor auditor, reconocemos el esfuerzo que ha estado haciendo usted desde la Auditoría Superior de la Federación y decirle que tenemos un gran compromiso con la Cuarta Transformación y obviamente con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado de manera muy puntual atacando y erradicar la corrupción, que es un cáncer que ha estado lastimando a nuestro país. Por eso se requiere dar cuentas claras al pueblo de México y que se castigue a los que hagan mal uso de esos recursos que es el presupuesto de todos los mexicanos. Agradecerle que hoy está haciendo entrega de este segundo informe y estaremos nuestro trabajo como diputados federales y obviamente como fracción del Partido del Trabajo estaremos haciendo la revisión muy puntual. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Victoriano Güense Real. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Guillermo Octavio Huerta Link por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Bienvenido, doctor Colmenares, auditor superior de la Federación, y a todo su equipo que lo acompaña. Los informes de auditoría que hoy recibimos serán retomados por cada uno de los diputados que integramos esta Cámara de Diputados, para analizar y revisar el desempeño del gobierno federal y de todas las entidades que ejercen recursos federales. Es nuestro deber como diputados federales y más como integrantes de la Comisión de Vigilancia contribuir a que los recursos federales se mantengan con eficiencia, eficacia, transparencia y sobre todo que exista mucha exhaustividad y claridad en la rendición de cuentas. En estos momentos que estamos a menos de 8 meses de la elección presidencial y de la renovación del poder público federal en su totalidad, es imprescindible contar con datos objetivos. Es importante que cada uno de los ciudadanos que van a participar en la elección del poder público puedan contar con datos objetivos derivados del proceso de fiscalización que muestren las inconsistencias del actual gobierno, porque sí las hay, las hubo y seguramente las seguirá habiendo. Para ello debemos de tener la mayor certeza de la información de todas estas auditorías para que en el 2024 la ciudadanía corrija el rumbo de este gobierno. Reconozco al auditor y a su equipo por los avances que han tenido en la transformación digital. Sin embargo, no es solo suficiente contar con esta herramienta o aumentar la cobertura del universo fiscalizable a un mayor número de auditorías. Para Acción Nacional, la primera fuerza política de oposición de este país, lo más importante es la calidad que la cantidad. Es prioritario encontrar hallazgos y profundizar en cada auditoría, que simplemente elevar el número de auditorías por año. Queremos ver resultados, deseamos tiros de precisión, porque México requiere de una auditoría que coadyuve con esta comisión y a la transparencia del ejercicio de los recursos públicos. Y así en conjunto, seamos un binomio que le sirva a todos los mexicanos para conocer qué se hace, cómo se gasta cada uno de los recursos públicos que son de la nación y no de un movimiento político. El PAN, como ustedes saben, votó a favor de la reforma para incorporar los medios digitales a la Ley General de Fiscalización. Por ello tenemos la expectativa que los informes que hoy nos entreguen, y en especial con los informes finales de la cuenta pública en febrero del próximo año, habrá resultados contundentes y sobre todo hallazgos de todos y cada uno de los desvíos o malos manejos o errores en la ejecución del gasto público. El apego a los principios constitucionales que fundan y sustentan las peticiones que quienes ejercen su derecho de acceso a la información y solamente en casos excepcionales debidamente fundados y motivados en la legislación aplicable se protege la información en alguna de las causales de clasificación establecidas en ella. Por ello, auditor, le solicitamos que en el portal y en las herramientas digitales de acceso al público cada día se robustezca la información y se actualice de forma permanente y sobre todo expedita. Si bien existen las solicitudes de transparencia, estas
seguramente disminuirán si la Auditoría Superior de la Federación mantuviera disponible y con pleno acceso a la información pública para todos los ciudadanos. Más información para que la ciudadanía tome decisiones con mayor objetividad y así evalúe a la función pública, a sus gobernantes, porque la renovación del poder público dentro de la democracia requiere más y mejor información y nosotros, esta comisión, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación va a ser pieza clave para que con mayor información de cómo se gastaron los recursos, un movimiento que generó una expectativa de cero corrupción y desafortunadamente no lo logró, para que se tomen decisiones con la mayor información posible para el próximo año. Por su atención y nuevamente le agradezco y celebro su presencia, auditor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guillermo Huerta Link. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Yo quisiera centrarme nuevamente, y disculpen la insistencia, pero es un asunto que creo que a todos nos ha llamado mucho la atención. Tiene que ver con la homologación. Yo insisto en los criterios que no se han homologado entre gasto federalizado y seguimiento y que nos han producido un rezago importante en la auditoría y que esto no ha permitido transitar y que luego hoy precisamente que estamos ya en un cierre de sexenio seguramente tendrá que ver con cuentas pendientes de muchos municipios, de muchos estados que están retrasados en la solventación en este tipo de cosas. Yo quisiera enfatizar nuevamente, señor auditor, que ya instalemos una mesa de trabajo que permita establecer los criterios con los cuales van a transitar todas las observaciones que pasan de una área una vez que se entregan los informes y pasan a otra que les da seguimiento, donde aparecen nuevas formas de tratar la información, nuevas solicitudes de información cuando ya se solventaron algunas y nuevamente se establecen nuevos criterios, nuevos procesos. Esa parte es la que ha colocado que exista en la auditoría un cuello de botella donde hoy encontramos un rezago importante y que seguimiento tendría que dar salida de manera más rápida y más ágil, enunciando o describiendo si hay faltas o no en las cuentas que ya se anunciaron en los informes, pero de alguna manera tener la información lo más rápido posible. Esa parte me parece que nos ayudaría bastante a todos los que hoy están en un cargo público, los presidentes municipales, los gobernadores, seguramente están pendientes de solventar esto y además porque generalmente para algunos municipios el cuarto año es el más complicado, para los gobernadores el séptimo y me parece que seguimiento tiene una gran cantidad de cosas que podría establecer un criterio, más o menos homologarlo con un gasto federalizado y con la ley como lo establece, pero para poderle dar celeridad a si hubiera faltas, pues ya decirles que existen o si ya se pueden solventar, que se solventen. Pero ese es un asunto que tenemos ahí en gran cantidad y que no nos permite saber si realmente hubo una falta o si realmente se pueden solventar. Estamos como en una pausa y hay una gran cantidad de dinero observado que no sabemos si va a ser recuperado o se va a armonizar este asunto de cómo se resuelve el problema. Entonces, esa parte me parece importante y me sumo realmente a que podamos nosotros establecer mecanismos para que pueda haber un incremento y una fórmula diferente en la forma de establecer estas auditorías en la muestra que se realiza año con año, desde los tiempos, desde los criterios que se establecen en los mecanismos que determinan qué instituciones, qué entes son sujetos de observación o de auditoría y desde luego que lo que más quisiéramos es que se ampliara el espectro a observar, a auditar en muchos de estos casos. Entonces, de nuestra parte estaríamos haciendo todo lo que conviene a la Comisión de Vigilancia para ampliar
que ustedes puedan realizar su trabajo, pero también les pediríamos, señores auditores, aquí están los de gasto federalizado, licenciado el maestro Emilio Barriga y todos vamos aquí presentes, pues lo que les pedimos es que establezcamos mecanismos de agilidad, de flexibilidad para poder transitar rápidamente, que esto no significa que se perdonen, sino que pudiéramos hacer criterios que hagan más rápida las observaciones y poder tener con certeza cantidades más precisas de lo que se puede observar, de lo que son montos a recuperar y que no dejemos pasar tantos años para que esto pueda resolverse. Entonces, los invito a que podamos hacer esas mesas de trabajo que tanto he reclamado yo para que podamos ya trabajar, armonizar y saber qué es lo que necesita la auditoría para que esto también funcione, porque si ustedes nos dicen que hay ahí asuntos que se necesite apoyar desde Cámara de Diputados, yo creo que todos los diputados estamos en el camino de acercar las herramientas que sean necesarias, pero sí necesitamos tener una comunicación más eficiente en ese sentido y poder realizar el trabajo de la auditoría, que sobre todo es parte de lo que los mexicanos están esperando, que se conozca la realidad de las cosas, de lo que se observa, de lo que se audita en cada uno de los entes fiscalizables. Es cuanto y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Martín Sandoval Soto para hablar hasta por 5 minutos por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Le agradezco, presidente. Les doy la más cordial bienvenida a las y los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a esta, la Casa del Pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, el ejercicio responsable de los recursos públicos es esencial para la consolidación de un Estado democrático. La gestión del gobierno actual, enfocada en mejorar cada vez más las condiciones de vida de las y los mexicanos, reconoce el valor fundamental que tienen los recursos públicos para promover el desarrollo sostenido de este país. Hoy estamos ocupados en cumplir los objetivos propuestos por los diversos programas sociales que están beneficiando a todo el pueblo de México. Es muy importante decir que en esta legislatura, igual que en el gobierno ejecutivo, hemos dado especial relevancia al uso austero y eficiente del gasto público. Bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, la Auditoría Superior cumple una función cardinal para nuestra nación, la de fiscalizar la cuenta pública y a todos aquellos entes que ejercen recursos federales, incluyendo a los particulares. Es la propia Constitución, en el artículo 74, fracción sexta, la que reconoce la facultad exclusiva de esta honorable Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para revisar la cuenta pública del año anterior inmediato. Y esta revisión tiene el objetivo de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si la cuenta pública se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el puntual cumplimiento de los programas. Nuevamente, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el día de hoy recibimos la segunda entrega del informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del año 2022. En las siguientes semanas, las y los diputados estaremos revisando a profundidad el trabajo que nos entrega la auditoría, así como la información técnica especializada y oportuna que nos permita desempeñar mejor nuestras encomiendas fiscalizadoras. Es oportuno mencionarle al licenciado David Colmenares Páramo la disposición hasta este momento del Grupo Parlamentario Morena, el cual agradezco la voz de su servidor, para comentarle a usted y sostener nuestro total apoyo para la lucha contra la corrupción en el poder público. A lo largo de los últimos años, el universo auditable se ha incrementado de manera significativa, hay que reconocerlo. Seguimos identificando áreas de oportunidad y de mejora en nuestros métodos de fiscalización, como aquí se ha mencionado, lo cual también hacemos la observación y lo felicitamos. El Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, que se publicó el 15 de marzo del 2023, cuenta con un total de 2.104 auditorías, cantidad que se modificó posteriormente en el mes de julio,
y aumentó a 2.125 en total. En dicho programa se ponderó la inclusión no solo de temas relevantes de términos financieros y de gestión de recursos públicos, sino que incluyó también aquellos que tienen un impacto social e inclusive los que son de trascendencia para la opinión pública. Reiteramos que temas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas seguirán siendo auditados con minuciosidad. No omitimos comentarles que en la Cuarta Transformación sostenemos que no hay lugar para la corrupción, la mentira ni la traición, pues el combate frontal a estos viejos vicios ha sido, es y será un objeto prioritario de nuestro movimiento para borrar décadas de abusos y perversiones de los gobiernos neoliberales del pasado. Las y los legisladores de Morena ratificamos el compromiso de cumplir con la función de esta comisión, que es vigilar la actuación fiscalizadora de la auditoría, anteponiendo el combate a la corrupción y al fortalecimiento del principio de austeridad. Para los demás partidos les comentamos que no somos iguales. La Cuarta Transformación no se detendrá en el encargo que el pueblo de México nos confirió en las urnas. Al pueblo de México y de frente a la nación les digo lo siguiente: los recursos públicos deben tener un único destinatario, el pueblo, y un único fin, su bienestar. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Martín Sandoval Soto. Ahora le damos paso a la presentación de la segunda entrega del informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública por parte del licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, hasta por 30 minutos. Tiene usted la palabra, señor auditor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes y mencionar al diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de esta Auditoría Superior de la Federación, por supuesto a todas las señoras y los señores diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia. Una especial mención quiero hacer al diputado Ignacio Mier, quien está representado el día de hoy por el diputado Daniel Gutiérrez, aparte de diputado, somos paisanos, y por supuesto también hacer una mención al diputado Rubén Moreira, otro buen amigo que se acaba de tener que retirar. A todos ellos, a todos ustedes, pues desde luego les doy las gracias, y es un honor hablar frente a ustedes. Y mencionando que de todas las observaciones, tanto lo que mencionó Huerta como lo que mencionó Rodríguez Mario, pues obviamente que van a ser atendidas en el corto plazo. Y bueno, quisiera decirles que la Auditoría Superior de la Federación presenta por mi conducto ante esta comisión la segunda entrega de los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2022, en cumplimiento del artículo 79 de nuestra Constitución Política y las disposiciones contenidas en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Debe considerarse que en la cuenta pública, la cual se entrega el 30 de abril de cada año, se detallan los ingresos y egresos de la Federación en un ciclo presupuestal mismos en los que la auditoría se encarga de fiscalizar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y conforme a los criterios y programas aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación. Debe apuntarse que es hasta que se presenta la cuenta pública el 30 de abril, como he mencionado, cuando en algunos rubros se tienen cifras definitivas a fiscalizar, razón por la cual es hasta el mes de febrero del siguiente ejercicio cuando se presentará el grueso de las auditorías y las revisiones de mayor magnitud. En esta ocasión, la auditoría presenta a esta soberanía 708 informes individuales, entre los que se cuentan 103 auditorías de cumplimiento, 54 de desempeño y 541 al gasto federalizado, mismos que se ponen a disposición de los ciudadanos en el sitio web de la institución.
obvio mencionar que tenemos varias ventanillas para ejercer este tipo y difundir este tipo de información. El resto de los resultados de la fiscalización de esta cuenta pública tendrá lugar en el mes de febrero de 2024. El programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública se integra actualmente por 2.125 auditorías. El PAF 2022 mantiene su tendencia creciente y se incrementa 75 auditorías respecto del PAF 2021, consolidando con ello un nivel de la cobertura en la fiscalización sin precedentes, más de 2.000 revisiones por cuenta pública. El PAF 22 incrementa significativamente el número de entes auditados, una tendencia que se ha construido en el último lustro. Actualmente se auditan 157 entes de la Administración Pública Federal, representan más del 50% del total, más organismos autónomos y 941 entes de los gobiernos subnacionales que comprenden 222 gobiernos y entes estatales y 719 municipales. Es decir, se tiene presencia de fiscalización en el 100% de los gobiernos estatales y más de una tercera parte de los municipios, un hito histórico si además consideramos que tenemos un país que tenemos más de la mitad de los municipios en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, particularmente en estados como Oaxaca, que tiene 417 municipios de usos y costumbres y que se rigen por otros métodos a lo mejor mejores que los nuestros. La segunda entrega de informes individuales comprende un total de 708 auditorías, 33% del PAF. El mayor número de auditorías presentadas en segunda entrega desde que se realiza un reporte por etapas de la Cámara de Diputados de la Fiscalización Superior. Este número, 708 auditorías, es incluso superior respecto de la cantidad de auditorías presentadas en tercera entrega para las cuentas públicas 2016 y 2017. Desde 2015, con las reformas a la Constitución, se nos dio la tarea y la obligación de tener que hacer 3 reportes por año. Para esta cuenta pública tenemos el caso de algunas entidades federativas en las que se audita ya el 100% de sus municipios. El más reciente que tuvimos oportunidad de estar por allá, tanto Emilio como su servidor y los compañeros, es el estado de Nuevo León, que tiene 51 municipios y todos son auditados íntegramente por la auditoría. Obviamente que hay estados como Oaxaca, repito mucho Oaxaca porque es el caso, tenemos 570 municipios, pero se está haciendo un gran esfuerzo al respecto. Esto ha sido posible, entre otras cosas, por los avances tecnológicos tales como el buzón digital y la realización de auditorías Colmena. Antes de compartir con ustedes algunas perspectivas respecto a la labor fiscalizadora y al conjunto de informes individuales de auditoría, quiero expresar la relevancia de la labor preventiva de la fiscalización superior, la cual se ha visto reforzada en el permanente proceso de trabajo conjunto con los entes fiscalizados en todas sus instancias y en los 3 órdenes de gobierno. Hemos implementado reuniones de trabajo permanentes con los titulares de los entes auditados y, repito, de los 3 órdenes de gobierno. De ahí mi reconocimiento a los mismos y destacar que las solicitudes de aclaración han disminuido gracias a la interacción con sus equipos de trabajo, lo que ha permitido que durante el desarrollo de las auditorías se vayan aclarando las observaciones que se van generando, lo que se traduce en la reducción de acciones emitidas. Desde que presenté mis propuestas a la Cámara de Diputados en 2018, durante el proceso de selección y nombramiento para ser auditor superior de la Federación, mi planteamiento fue el de buscar y priorizar la función preventiva, lo cual hemos ido cumpliendo y se ha traducido en que se reduzcan las observaciones que no tenían razón de ser. Por otra parte, otro tema es el de la elevada dependencia de los estados respecto a los recursos de origen federal, lo que ocasiona que virtualmente la totalidad del presupuesto, por ejemplo, que se destina a las universidades públicas es un caso. Hay una aportación federal, una aportación estatal, pero la mayor parte de las entidades recaudan muy poco o casi nada de sus propios ingresos. En alguna época se creó el mito de que cobrar impuestos quitaba votos,
pero consideramos que lo más eficiente es siempre tener nuestras propias fuerzas y nuestros propios recursos, fortalecidos, por supuesto, por el Pacto Federal. Aunque hay excepciones en algunas entidades federativas, destacando algunos estados del norte, el Estado de México, la Ciudad de México. Un ejemplo es el del presupuesto de las instituciones de educación superior, que proviene en su mayoría del esfuerzo recaudatorio federal y por consiguiente corresponde a la SF llevar a cabo de manera efectiva, y esto lo subrayo, las tareas para su revisión desde la cuenta pública 2016. Asimismo, la capacidad fiscalizadora de la auditoría se extiende en el ámbito municipal, en el cual prácticamente la totalidad de su presupuesto, salvo en los casos de los municipios y alcaldías que disponen de recursos generados a través de la recaudación propia, proviene de las participaciones federales. Es conocido, por ejemplo, el bajo nivel recaudatorio del impuesto predial por parte de los municipios mexicanos. Por supuesto, más de la mitad de ese orden de gobierno es de municipios con pobreza y, repito, altos niveles de marginalidad. Por ello, durante mi gestión, la auditoría ha dedicado recursos materiales, tecnológicos y humanos considerables a la fiscalización de estos conceptos, dado el volumen de recursos asignados y su incidencia en rendiciones como la seguridad pública, la educación, los servicios de salud y el desarrollo de infraestructura en los niveles subnacionales y locales de gobierno. Si bien los resultados de las auditorías atañen principalmente a los entes fiscalizados, la divulgación de los hallazgos de la auditoría proporciona a la población información puntual y confiable respecto al uso de los recursos públicos, lo cual constituye un elemento central de todo régimen de rendición de cuentas. El éxito de la fiscalización, por consiguiente, debe ser medido primordialmente por la capacidad que tienen sus observaciones y recomendaciones para incentivar la adopción de mejoras en los procesos administrativos. Por ello, es preciso tener en cuenta la elevada complejidad inherente a la fiscalización superior, las limitaciones existentes para extender las capacidades de la institución, así como los plazos y etapas procesales. De esta manera y como resultado del trabajo institucional, comparto a continuación con esta soberanía los resultados más relevantes de la segunda entrega de resultados sobre esta cuenta pública, que repito es la de 2022. En gasto federalizado. Respecto a la fiscalización del ejercicio de recursos de origen federal por los entes que integran el Sistema Nacional de Gobierno, esto es, entidades federativas, municipios y alcaldías, así como órganos autónomos, tales como las universidades públicas estatales, los congresos locales, los entes jurisdiccionales, así como los organismos públicos descentralizados, me permito destacar lo siguiente. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública vigente incluye 1.735 auditorías a los recursos federales transferidos practicadas a través de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, que representan alrededor de 4/5 partes del total programado para la auditoría en esa cuenta pública. Como referencia, en 1985 eran 3/5 partes. Sin embargo, gracias al apoyo que el Congreso, que la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Transparencia y la totalidad de la Cámara, y lo mismo en la Cámara de Senadores, nos dieron las facultades para poder utilizar ya la tecnología. Y ahí les haré un comentario. Dicen que a veces que el desarrollo tecnológico implica a veces el desplazamiento de fuerza de trabajo, pero no es así, porque hay auditorías como las que hacemos en inversiones físicas federales y locales, donde se requiere forzosamente la presencia de nuestros compañeros para verificar si el edificio existe, si el camino sí se hizo y si no es nada que haya sido obviamente sacado de una cistera de mago. Hoy entregamos a la Comisión de Vigilancia 541 informes individuales al gasto federalizado, las cuales representan más del 30% del total de revisiones programadas a este nivel de recursos. No omito señalar que para la tercera entrega a realizarse en el mes de febrero del 24, daremos a conocer lo correspondiente al resto de las revisiones, es decir, de 1.127 informes individuales más de auditorías a este tipo de gasto. Dentro del universo de 541 auditorías correspondientes a esta segunda entrega, se efectuaron 195 a los fondos de aportaciones federales, que se transfieren a través del
conocido y llamado ramo 33 a las entidades federativas. Se revisó el proceso de distribución y transferencia de recursos de los fondos, como el SISM-DF, como el Fortamun, que son muy importantes, como el FAM, como el FAETA, como el FAS, como el FICE. Adicionalmente, desde el 1998 existe esta figura de las aportaciones, que son recursos, siempre han sido recursos de origen federal, condicionados a lo que se determina en la ley. Los estados no pueden utilizarlos para algo más que lo establecido en el presupuesto. Adicionalmente, se realizaron 198 auditorías a programas clasificados como convenios de descentralización, como es el programa U006, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, donde los sujetos fiscalizados fueron los organismos públicos descentralizados, las OPDS locales, específicamente 162 instituciones de educación superior, las universidades públicas, así como en su vertiente tecnológica y politécnica, tales como 28 universidades tecnológicas, politécnicas y de aeronáutica, 30 colegios de estudios científicos y tecnológicos del Estado, los CECITES, 28 colegios de bachilleres, 11 telebachilleratos, 9 institutos de capacitación para el trabajo, así como 46 institutos tecnológicos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. Es importante destacar, por otra parte, que por primera vez para la fiscalización de la cuenta pública 22 se aplicó un modelo integral de auditoría que se contempló la revisión de la totalidad de los recursos de origen federal ejercidos en un mismo proceso de revisión para las 35 universidades públicas estatales, así como la Secretaría de Educación Pública, por ser la coordinadora del programa. Y, por otro lado, se efectuaron 116 auditorías a los recursos del ramo general 28, que son las llamadas participaciones federales, que estos derivan del convenio de la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal allá por el año de 1980, cuando era secretario el maestro David Ibarra. Asimismo, de las 83 auditorías restantes, se realizó una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una a cada entidad federativa y 50 al mismo número de municipios en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. Eso es con el fin de verificar el correcto pago y distribución por parte de la Secretaría de Hacienda, primero a los estados. Las participaciones se pagan a través de las Secretarías de Finanzas de los estados, y que las 32 entidades federativas cumplan igual con sus alcaldías y sus municipios. En algunos estados, en algún tiempo se acostumbraba que se le birlaban recursos a los entes municipales. Finalmente se practicaron 32 auditorías. Ya me perdí. Aquí está. Una a cada entidad federativa respecto a las disponibilidades de recursos de transferencias federales etiquetadas con el principio de anualidad, con el fin de complementar y contar con un mayor alcance en la revisión del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2022. Como resultado de la implementación de los nuevos modelos de auditoría al gasto federalizado, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la Federación, a raíz de la intervención de la auditoría, en la etapa previa, recursos por más de 1.200 millones de pesos. Completamente y con base en las 541 auditorías que conforman esta segunda entrega, se determinaron 4.665 millones de pesos por aclarar por parte de las entidades fiscalizadas. Los rubros por aclarar más importantes se refieren a recursos del gasto federalizado transferidos a las 35 UPEs, instituciones de educación media superior y superior en su vertiente tecnológica y politécnica, por la revisión del programa U006, auditorías al Fondo de Infraestructura Social para las entidades, el FICE, por un monto de 693 millones, distribución de las participaciones federales de las entidades federativas a los municipios, etcétera. Cabe mencionar que los montos por aclarar antes mencionados estuvieron asociados principalmente a las siguientes irregularidades: pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal,
falta de documentación justificativa y o comprobatoria del gasto, recursos no entregados a los ejecutores o irregularidades y retrasos en la administración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa y transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, además de otras irregularidades detectadas. Auditorías forenses al gasto federalizado. Para la cuenta pública 22 se practicaron 10 auditorías. Un primer grupo se refirió a las auditorías forenses practicadas al gobierno del estado de Durango y en los municipios de Juárez, Chihuahua, Torreón, Coahuila, Tlalnepantla, Estado de México y Solidaridad, Quintana Roo. Estas auditorías consistieron en la revisión pormenorizada del cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicables a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y o servicios, así como a la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma. Un segundo grupo de auditorías forenses del gasto federalizado comprendió a las universidades autónomas de los estados de Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas, las cuales contemplaron, además de la revisión de una muestra de contratos realizados con recursos del gasto federal, aspectos relacionados con el timbrado de la nómina de los trabajadores de las casas de estudios. Finalmente, mencionamos las auditorías practicadas a los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Estado de Baja California Sur, las cuales se aplicaron a la revisión de la infraestructura carretera financiada con recursos federales en ese estado. Conviene recordar que las auditorías forenses tienen como característica relevante y distintiva la aplicación de la inteligencia de datos para el análisis de la información contable, financiera o fiscal que entregan los entes auditados, lo que permite, mediante algoritmos matemáticos y computacionales, extraer y procesar una gran cantidad de información o datos para obtener evidencia suficiente y relevante que permite documentar con pruebas válidas y suficientes la existencia de irregularidades o ilícitos. Los resultados de estas 10 auditorías forenses formarán parte de la tercera entrega realizada en febrero de 2024. En cuanto a cumplimiento financiero, a partir de la revisión de la cuenta pública 2021, la visión de fiscalización de los recursos públicos federales erogados por la Administración Pública Federal se ha modificado para hacer conciencia en los entes fiscalizados de la importancia de las revisiones y sus implicaciones, conceptos que muchas veces, por recaer en funcionarios públicos de menor rango, no son comprendidos en toda su dimensión o no eran comprendidos en toda su dimensión. Es por ello que hemos tenido reuniones con los titulares de las dependencias y entidades con el fin de transferirles esta preocupación, quienes han nombrado a funcionarios públicos de mayor experiencia como enlaces para la revisión y aclaración de lo observado a través de mesas de trabajo permanentes. Los titulares periódicamente revisan el avance de los asuntos en proceso, como ha sido público, lo cual ha dado como resultado la entrega de información y documentación oportuna para el análisis y comprobación del uso de los recursos, señalando así las acciones de presuntos desvíos por falta de documentación comprobatoria que eran atendidas, eso ya está desaparecido, ya en el proceso de seguimiento. Todo ello ha permitido que durante el desarrollo de las auditorías se vayan aclarando las observaciones que se van generando, lo que se traduce en la reducción de acciones emitidas en tanto la curva de aprendizaje de los servidores públicos haya crecido. Auditorías a las inversiones públicas federales. Las auditorías de inversiones físicas federales tienen como procedimiento indispensable para su ejecución realizar verificaciones físicas de los trabajos ejecutados en el periodo de la cuenta pública en revisión mediante visitas al sitio de las obras realizadas. En el caso de las auditorías de inversiones físicas, en esta segunda entrega se realizaron 42, las cuales totalizaron recursos fiscalizados por 48,000 millones de pesos con una muestra revisada de 28,000, lo que representó el 60% de alcance. Al respecto se observaron 35,4 millones de pesos. Entre las entidades fiscalizadas destacan por su importancia Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la CONAGUA, la Administración del Sistema Portuario Nacional, Banjército, ISSSTE y el IMSS. Auditorías financieras. Con motivo de la segunda entrega de resultados, realizamos en esta área
la revisión de 64 auditorías financieras que involucraron un universo de 1.541.8 billones de pesos, una muestra revisada de 649.000 millones con un alcance del 42%, perdón. Entre las principales entidades fiscalizadas por el monto revisado se encuentran Pemex, la CFE, el ISSSTE, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el CONACYT, la Sociedad Hipotecaria Federal, las Secretarías de Agricultura, de Educación Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano, entre otras. Mención especial merecen las auditorías financieras que la SB practicó a Pemex y a la CFE, sus subsidiarias y filiales, así como a los órganos reguladores coordinados en materia energética. Al respecto, en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de esta cuenta, se programaron 29 auditorías de cumplimiento para verificar el adecuado ejercicio de los recursos por parte de las empresas productivas del Estado, de las cuales en esta segunda etapa se presentan 10, particularmente a Petróleos Mexicanos, y 6 a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex se revisaron las erogaciones por servicios de arrendamiento de equipo terrestre, mantenimiento, rehabilitación, la adquisición de la refinería Deer Park, la producción y comercialización de fertilizantes, los ingresos por venta de negro de humo y combustóleo, por el otorgamiento y supervisión de permisos para la operación de gasolineras, así como el comportamiento de la deuda de Pemex. En cuanto a la CFE, se revisaron las erogaciones por arrendamientos de servicios de transportación aérea, adquisición y ensamble de combustible nuclear y la adquisición de cable para acometidas y medidores de media y baja tensión. Asimismo, se auditaron los ingresos por la venta de energía eléctrica de la CFE, Generación 1 y deuda de los proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público, PIDIREGAS y el otorgamiento y recuperación de préstamos a trabajadores. Gracias. En cuanto a programas sociales y de fomento, la Auditoría Superior ha realizado… ¿No gustan? En cuanto a la CFE, se revisaron las erogaciones por arrendamientos de servicios de transportación aérea, adquisición y ensamble de combustible nuclear y la adquisición de cable para acometidas y medidores de media y baja tensión. Asimismo, se auditaron los ingresos por la venta de energía eléctrica de CFE Generación 1, la deuda de los proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público y el otorgamiento y recuperación de préstamos a trabajadores, ya lo había dicho. En cuanto a programas sociales y de fomento, la auditoría realizó revisiones a La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, el de fertilizantes, el de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras para la producción para el bienestar, el de microcréditos para el bienestar, el de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, en su componente bien pesca y el Sistema Nacional de Inversiones. También se hicieron revisiones específicas al rubro de erogaciones en servicios personales, destacando las realizadas a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la Guardia Nacional y al ISSSTE. Con la aplicación de herramientas tecnológicas en los procedimientos relacionados al pago de nómina, se ha logrado un mayor alcance y profundidad en la revisión, teniendo mayor cobertura y siendo más asertivos en la selección de lo que se revisa. Ciberseguridad. Por otra parte, la auditoría practicó revisiones de ciberseguridad de carácter preventivo, de las cuales emitió recomendaciones para fortalecer los controles en esta materia. En la cuenta pública 22 se identificaron mejoras respecto a revisiones previas, como es el caso de Banjército, Nafinsa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aumentaron el nivel de los controles de un rango bajo a uno medio. No obstante, en estos temas el proceso es dinámico y permanente ante las ciberamenazas. Asimismo, en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y la CONAGUA se revisó la gestión realizada durante los ciberataques ocurridos y se emitieron recomendaciones para fortalecer sus controles ante estos sucesos. Auditorías forenses de cumplimiento financiero. Por ahí está Ivonne.
La Auditoría Forense de Complemento Financiero inicia su proceso de auditoría realizando una minuciosa investigación y análisis de la información del ente público, así como solicitando al sí mismo información específica del ejercicio sujeto a estudio y planeación. En la cuenta pública 2022 se incluyeron 11 auditorías forenses que se están practicando a los siguientes organismos: CONADE, Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Comisión Nacional de Vivienda, Infonavit, IMSS, Instituto Nacional de Migración, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Prevención y Adaptación Social, DICONSA, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Segalmex. Los rubros de revisión en las auditorías forenses se refieren, entre otros hitos, a subsidios, adquisición de bienes y prestación de servicios, compra, distribución y suministro de víveres y alimentos, pensiones y jubilaciones, servicios inéditos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, así como el programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. Y subrayo, los resultados de las 11 auditorías forenses se presentarán en la tercera entrega de informes en 2024. Desempeño. Por lo que se refiere a las auditorías de desempeño, conviene mencionar que estas sirven para examinar si las decisiones tomadas a raíz de la aplicación de una política se elaboran e implementan de manera efectiva y si los fondos se han erogado adecuadamente en función de las medidas y objetivos establecidos. Las auditorías se distribuyeron en 48 actividades institucionales para esta segunda entrega, por supuesto, de las cuales el 21% correspondió a actividades de gobierno como acervo documental de la Nación, política inmobiliaria, derechos humanos de mujeres, sistema financiero, Sistema Nacional de Estadística y Geografía, así como capacitación y actualización del Servicio Exterior Mexicano. El 42% se relacionó con actividades institucionales de desarrollo social en materia de atención médica, preventiva y curativa, investigación en salud, excelencia académica, formación y capacitación de recursos humanos, fomento y promoción de la cultura, educación básica, media superior y posgrado y grupos vulnerables. En lo que respecta al resto, al 37%, se asoció a actividades de desarrollo económico, mejora regulatoria, política laboral, propiedad rural y actos jurídicos agrarios, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, competencia económica, regulación de telecomunicaciones y transportes, así como ciencia, tecnología, innovación. Al respecto, se generaron 321 recomendaciones al desempeño, que en este caso, si hago el comentario que las autoridades al desempeño tienen más el fin de ayudar a hacer mejor las cosas que a que sean vinculantes con las actividades de las otras dos. Por lo que se refiere específicamente al desempeño del desarrollo social, se realizaron 6 auditorías correspondientes al tema del cáncer de la mujer en el IMSS, el ISSSTE y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Las 2 auditorías más se relacionan con el tema de la salud mental, efectuados a la Secretaría de Salud, los servicios de administración psiquiátrica y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz. Por otra parte, se practicaron auditorías de desempeño al Instituto Mexicano del Petróleo, Corporación Mexicana de Investigación en Materiales y al INIFAF. Señoras y señores legisladores, ya voy a acabar. Hasta aquí presentamos a ustedes un resumen de los resultados más relevantes de esta segunda entrega de informes individuales correspondientes a la cuenta pública 2022. Resulta importante señalar y recalcar que las observaciones y montos que hoy se presentan no son definitivos, ya que precisamente en este momento, cuando por mandato legal inicia el proceso en el que se notifican los informes de auditoría y los entes auditados pueden presentar sus respuestas, aclaraciones y la documentación correspondientes, para ello inicia el proceso de seguimiento donde se puede solventar y aclarar. El presupuesto público es siempre el reflejo más fiel en una sociedad. El cómo se asignan los recursos constituye la mejor herramienta para vislumbrar las prioridades, preocupaciones y aspiraciones de nuestro pueblo. Por ello, más allá de un cúmulo de atribuciones, más allá de la presentación de la cuenta pública y de informes general e individuales, la función de fiscalización es un mecanismo de fortalecimiento del Estado de Derecho, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Esta es la esencia del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, esta es su finalidad y su principal directriz, lo que exige que actuemos con un alto grado de profesionalismo técnico y también con absoluta imparcialidad. El personal de la auditoría, por supuesto que es la mayor riqueza de la institución. Hemos fortalecido nuestras áreas de capacitación que hemos compartido tanto con el Congreso como con las entidades federativas, así como nuestros centros de estudios. Nuestros compañeros y compañeras actúan con mesura, eliminando los adjetivos, respetando las instituciones y valorando el formar parte de una institución como esta. Que el país cuente con instituciones públicas eficaces y frecuentes se traduce en última instancia en el otorgamiento de bienes y servicios de mayor calidad para la población. En un país con el cual existen importantes retos en materia social como la desigualdad y la pobreza, la economía social es un referente indispensable para la conducción de una economía más sólida y redistributiva. Por ello, la responsabilidad de la autoridad fiscalizadora es vital para detectar errores, insuficiencias o incluso desviaciones, pero también reconocer aciertos en la gestión de los recursos públicos. Esto le toca también en parte fuerte a desempeño, por supuesto. Existen espacios de oportunidad para ampliar las capacidades de la auditoría, así como para identificar el impacto de sus resultados. El pilar de la actuación de la institución a mi cargo es la permanente búsqueda de alternativas de modernización y mejora continua, no como un fin en sí mismo, sino como el medio idóneo para prevenir y detectar irregularidades y actos de corrupción. Y luego, desde luego, me comprometo, tanto con Mario, ¿sí? Con Mario Rodríguez, me comprometo con Mario a que la inquietud que nos ha planteado antes de la segunda entrega va a estar resuelto. Sí, permíteme, tengo que con Huerta, que es el representante, y al diputado Huerta, desde luego, también aceptar lo que nos propusiste y, desde luego, ¿qué te puedo decir? Fortalecer nuestras áreas de transparencia, ¿sí? Es algo que nos ha comprometido siempre y, desde luego, en esto nada más una mención. Cuando nosotros seguimos ciertos procedimientos legales, es lo que la ley permite. Cuando esos procedimientos funcionan o no funcionan, pues ya tendremos que atender los resolutivos que haga la institución responsable de esto. Por eso nuestro empeño es, como indica nuestra Constitución, fortalecer el Estado de Derecho conforme a los principios de legalidad, confiabilidad e imparcialidad. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, licenciado David Colmenares Páramo. Procederemos ahora a la recepción formal de la documentación correspondiente de la segunda entrega del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 y en términos de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 81 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, esta comisión procederá al análisis correspondiente y se remitirá la documentación recibida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la dictaminación de la cuenta pública respectiva. Agradecemos a todos su asistencia y damos por clausurada esta reunión. Muchas gracias, licenciado David Colmenares Páramo.